El edificio que alberga las colecciones de Carlos Monsiváis, el edificio conocido como La Esmeralda, es un edificio que se construye en 1890, entre 1890 y 1892, para albergar a la joyería más importante de la época porfiriana. Fue este edificio inaugurado por Porfirio Díaz en el 92. Y bueno, en sus orígenes, la joyería La Esmeralda, que era propiedad de una familia de dos familias de origen judío, la familia Hauser y Sidi, vendía no solamente cajas musicales, joyas, relojes, etcétera, sino que fue la tienda que surtió, es un dato curioso, la mayor cantidad de relojes monumentales que existen en edificios públicos de esta capital, ¿no? El Museo del Estanquillo se funda en el año 2006, este año estamos cumpliendo 10 años de haber abierto las puertas, pues gracias a la generosidad por un lado de Carlos Monsiváis, quien entrega a este museo pues su vastísima colección que reunió en más de 40 años, pues para que pudiera ser disfrutada por todos los que visitan este museo, principalmente pues, por el pueblo de México, ¿no? Carlos Monsiváis, pues que aparte de haber sido uno de los intelectuales más importantes que ha tenido nuestro país, un escritor pues realmente muy prolífico, pues bueno, su gran pasión fue el coleccionismo. Entonces, desde muy joven empieza a coleccionar objetos de arte popular, objetos de arte, documentos históricos, en fin. Y pues bueno, al final de su vida llegó a tener más de 20,000 objetos, que son los que se van presentando en el Museo del Estanquillo a través de una serie de exposiciones, todas ellas temporales, van cambiando las exposiciones aproximadamente cada 6 meses. Y bueno, regresando un poco a la historia del museo, el museo se funda en el 2006, gracias a la unión de 3 esfuerzos. Pues primero Carlos Monsiváis, el más importante, el que pone la colección disponible para el pueblo de México. Por otro lado, también el gobierno de la Ciudad de México, quien aporta este fantástico inmueble, el edificio La Esmeralda, y también la Fundación del Centro Histórico y algunas otras instituciones que participan con recursos económicos, con capital humano, pues en la restauración del edificio de La Esmeralda. El nombre del Museo del Estanquillo, bueno, pues es similar a aquellos establecimientos que había en nuestro país, principalmente en el siglo XIX, principios del siglo XX, en donde se vendía de todo, ¿no? Todavía existen algunos estanquillos, por ahí podemos encontrarlos. Y bueno, pues este museo es también un estanquillo, es un museo en donde podemos encontrar pues una diversidad de objetos que hablan de la historia de nuestro país. Y bueno, tenemos muchísima caricatura, tenemos documentos históricos, tenemos partituras, hay muchísima gráfica, miniaturas, es una parte muy importante de la colección del Museo del Estanquillo. Entonces, pues bueno, evoca estas tiendas que desaparecieron, a los estanquillos, y este es un museo pues donde podemos encontrar prácticamente de todo. Hemos tenido exposiciones que han sido emblemáticas y que hemos tenido cientos de miles de visitantes, como aquella, por ejemplo, que tuvimos de miniaturas, que se llamó De San Garabato al Callejón del Cuajo, que se expusieron varias maquetas de la familia Burrón, toda la obra de Gabriel Vargas y la obra de Rius también. Entonces fue una exposición que gustó muchísimo al público, que la gente incluso pide que se repita. Hemos tenido algunas otras que también causaron sensación, como la exposición que se llamó Te pareces tanto a mí, que era la historia del retrato en nuestro país, y algunas otras de todo tipo. También tuvimos hace poco una bien importante sobre partituras mexicanas ilustradas, que fue un recuento de la evolución musical de nuestro país, hasta exposiciones de grabado, toda la obra del Taller de Gráfica Popular, o la que tenemos ahora de Ernesto García Cabral. Pero es bien importante resaltar que todas las colecciones retratan la historia de nuestro país. Este es un museo, por un lado, que muestra lo popular, pero también muestra lo histórico, que muestra la sociedad, que muestra a los mexicanos, cómo éramos y cómo somos, cómo hemos cambiado. Entonces es un museo sumamente educativo, porque bueno, a través de las exposiciones pues la gente aprende de su pasado y entiende un poco pues por qué es la situación presente, ¿no? ¿Dónde tenía Carlos Monsiváis tal cantidad de obra? ¿Dónde tenía arriba de 20,000 piezas que van? También una parte bien importante de la colección son fotografías, se me había olvidado decir. ¿Dónde las tenía? Bueno, las tenía en su casa. Carlos Monsiváis pues bueno, vivía rodeado de todos estos objetos
y también de una gran cantidad de gatos. Carlos, al morir, tenía 13 gatos en su casa. Muchos de ellos habían hecho travesuras sobre las piezas que tenemos ahora en el estanquillo, las cuales hemos tenido que fumigarlas, que hemos tenido que estarlas restaurando. Y bueno, obviamente mucha de la colección era papel, entonces bueno, pues tenía alteros de periódicos, altero de papeles y bueno, de las miniaturas, etcétera. Tenía en su casa en la colonia Portales, pues todo relativamente ordenado en base a su lógica de orden, pero bueno, desordenado para cualquier otra gente que pudiera acudir ahí. Y yo creo que esto, aparte de las recomendaciones que le hacían, él mismo se dio cuenta que ya no era responsable tener tal cantidad de documentos, de obra, de pinturas, etcétera, en su casa, y de ahí empezó a recibir una serie de sugerencias. Carlos, deberías de formar un museo, tienes muchísimo, tienes un gran patrimonio, lo que has ido reuniendo en toda tu vida. El museo tiene un área de servicios educativos que normalmente tiene una serie de actividades, no solamente para los niños, están muy enfocadas a los niños, pero también tenemos algunos otros cursos, como cursos de redacción de cuento, cursos de reciclado, etcétera, que van incluso enfocados a jóvenes e incluso en muchos casos adultos. Esta área de servicios educativos y el área de relaciones públicas organiza actividades abiertas a todo el público. Este es un museo gratuito, es algo importante de mencionar. Y bueno, tenemos principalmente los fines de semana presentaciones de libro, tenemos siempre también obras de teatro, tenemos un programa también que llamamos Charlas desde el Estanquillo, que son entrevistas que hacemos a intelectuales mexicanos para que hablen sobre la vida y obra de Carlos Monsiváis, y algo también que encanta a la gente, pero tenemos todos los domingos ya desde hace muchísimo tiempo, es una tradición del Estanquillo que es tan conocido como el museo mismo, que es Ópera en el Balcón. El balcón del museo normalmente es el lugar para que distintos cantantes de ópera, muchos estudiantes del conservatorio, etcétera, pues durante una hora salgan con un equipo de sonido muy potente, y bueno, pues a la gente le encanta, ¿no? Tenemos multitudes afuera del museo escuchando la ópera en el balcón, y es un programa también muy buscado, que no solo viene gente a ver la ópera en el balcón, pero también es una muy agradable sorpresa que para la gente que camina por esta avenida Madero, en donde transitan diariamente un promedio de 300,000 personas, fines de semana incluso son más, pues bueno, es realmente una cuestión que ha beneficiado muchísimo incluso a la imagen de la ciudad, y bueno, pues ahora es un programa patrocinado incluso por la Secretaría de Turismo, ¿no? Claro, en este momento bueno, tenemos una exposición que bueno, es una delicia. Yo realmente invito a todo el mundo que venga a verlo. Tenemos la exposición más importante que se ha hecho sobre uno de los mejores dibujantes y caricaturistas que ha tenido nuestro país, Ernesto El Chango García Cabral. Es un caricaturista que nace en 1890 en Huatusco, Veracruz, muere en 1968. Y bueno, fue muy prolífico el Chango García Cabral, considerado por Diego Rivera y por Orozco como el mejor dibujante de su tiempo. Pues bueno, es un dibujante que trabajó principalmente para una revista que se llamó Revista de Revistas, que fue toda una tradición en la primera mitad del siglo XX. Y bueno, esta exposición es una exposición grande, la más importante que se ha hecho del Chango García Cabral hasta el momento, más de 400 dibujos, casi todos originales de García Cabral, y bueno, es una exposición que organizamos en coordinación con el taller García Cabral, que principalmente son sus hijos quienes tienen la mayor parte de la obra y que han hecho un trabajo de registro, catalogación y digitalización. Bueno, pues comentar que este es un museo que es un fideicomiso público, que depende, es un fideicomiso público del gobierno de la Ciudad de México, pero al ser un fideicomiso público se sostiene pues de varias fuentes de ingreso. Claro está, la principal es del gobierno de la Ciudad de México, también tenemos aportaciones de la Secretaría de Cultura Federal, y algo bien importante, también este museo organiza anualmente al menos 1 o 2 exposiciones con apoyos etiquetados de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados. Es un museo sumamente popular, es un museo abierto a todo el mundo, un museo gratuito, y bueno, pues con una de las mejores ubicaciones de la ciudad.